Si te dijera que pienses en un caso sobre ovnis o extraterrestres, ¿qué te viene a la mente? No sé qué hayas pensado, pero probablemente a más de uno se le pasó por la mente el Área 51 o el incidente de Roswell. Y sí, muchos de los casos más famosos son de Estados Unidos, pero ¿por qué en los últimos años Estados Unidos se ha puesto a hablar mucho más de ovnis o UAPs? El término UFO u OVNI en español fue usado por primera vez por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1952. Luego el capitán Edward Ruppelt popularizó este término, con el famoso proyecto del Libro Azul, reemplazando así el anterior término que era usado hasta ese entonces de platillos voladores. Luego en 1960 también se comenzó a usar el término de UAP, que por su traducción al español significa fenómeno anómalo no identificado. Estados Unidos es uno de los países con los casos más impresionantes de ovnis o UAP, generando así una enorme atención mediática y a su vez muchas teorías conspirativas y especulaciones acerca de que el gobierno conoce de su existencia. Tal vez el caso más importante en la historia de los ovnis sea el incidente de Roswell, donde en 1947 en la ciudad de Nuevo México, donde según dicen un 2 de julio, que por cierto esta misma fecha se convertiría en el Día Mundial de los OVNIs, un granjero se encontró unos restos de escombros metálicos. Días después, los titulares de periódicos tenían el encabezado de "Militares capturan un platillo volante en un rancho cercano a Roswell". A partir de ese día, Roswell, que era un lugar bastante alejado y sin demasiado interés, se convirtió en uno de los lugares más misteriosos de todo el país. También por aquella época empezó a circular los rumores de la existencia de una base militar totalmente misteriosa y oculta en el desierto de Nevada, cerca de Las Vegas. Esta era el Área 51, la cual no fue reconocida hasta el 2013, cuando la CIA desclasificó documentos que reconocían la existencia de este lugar. Además de las declaraciones de extrabajadores como Bob Lazar, que aseguró haber trabajado en una base secreta cerca del Área 51, donde según él estudió naves espaciales alienígenas, aunque después las universidades donde supuestamente estudió no encontraron ningún registro de su asistencia, además de hacerse famoso con estas declaraciones. Todo esto no hizo más que incrementar la cultura popular en cuanto a los ovnis y extraterrestres, sin mencionar que todos estos casos obtuvieron una visibilidad sin precedentes debido al cine, series, música y videojuegos, además de que Estados Unidos ya era una potencia mundial. El hecho de tener a figuras políticas como expresidentes mencionando haber tenido experiencias con ovnis o que creían en ellos, incrementó aún más si cabe la fascinación por este tema. Entre ellos tenemos a Harry Truman, Franklin Roosevelt, John Kennedy, Ronald Reagan, Richard Nixon y Jimmy Carter. The truth is that when I came into office, I asked, right? I was like, all right, is there the lab somewhere where we're keeping the alien specimens in spaceship? But it's true, and I'm actually being serious here. Is that there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. Al saber todo esto, no se hace raro escuchar que un 68% de los norteamericanos creen que su gobierno sabe más de extraterrestres de lo que dice. Estados Unidos ha sido el pionero en hablar de estos temas desde hace ya más de medio siglo. No es la primera vez que el gobierno se preocupa por esto. Por ejemplo, existen muchos proyectos en los que se investigaron estos fenómenos, como el Proyecto Signo. Fue el primer proyecto de investigación sobre temas de platillos voladores en 1947. La motivación era conocer más sobre estos platillos y también si podían ser peligrosos para la seguridad nacional. En este se investigaron 273 casos, de los cuales a muchos se les encontró explicación científica. El proyecto Grudge, que intentaba persuadir la existencia de platillos voladores, solo duró unos meses, pero fue continuado por el más importante, el proyecto Libro Azul. Fue el más extenso, durando casi 17 años, además de que se empezó a usar el famoso término OVNI. En este se analizaron 12.618 informes. Aunque a la mayoría se le encontró una explicación, existieron 701 casos que fueron totalmente inexplicables. A pesar de que se conocen algunos otros proyectos más, es posible que existan otros que sean desconocidos por el público y se mantengan en secreto. Es aquí donde podemos mencionar las últimas declaraciones de David Grush, que, para los que no lo conozcan, hizo unas polémicas declaraciones al Congreso de Estados Unidos en el año 2023, mencionando que el gobierno está en posesión de restos no humanos y que están siendo ocultados al público. Todo esto lo hizo bajo juramento. En este punto debemos conocer a la AATIP,
que por su traducción al español significa Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, que fue puesto al descubierto por el New York Times el año 2017, ya que hasta ese entonces era secreto. Fue un proyecto que fue creado por el Congreso y promovido por el senador Harry Reid, el cual es bastante apasionado del tema OVNI. A este proyecto se le asignaron $22 millones y no fue clasificado, pero tampoco fue publicitado. Realizado para investigar los fenómenos UAP y de acuerdo al Departamento de Defensa, este comenzó en 2007 y concluyó en 2012, ya que se quedó sin fondos, aunque de acuerdo al New York Times, sus actividades continuaron quizá bajo otro nombre o forma. Según Grush, él trabajó para esta misma agencia en el año 2019, aunque esto no tendría sentido si observamos la versión oficial, ya que el proyecto ya no existía y había parado sus actividades el 2012. Pero por otro lado sí tendría algo más de sentido si creemos lo que afirma el New York Times. No obstante, las afirmaciones de Grush no han sido confirmadas ni negadas por el gobierno americano. Hasta este punto, el tema solo se hacía más candente cuando en 2020 el Pentágono desclasificó varios videos de UAPs que no tenían explicación. Además, el año 2023 la NASA realizó su primera investigación sobre UAPs. La motivación que tenían es conocer más sobre estos fenómenos, debido a la gran cantidad de testigos confiables que empezaron a surgir, llegando así a su primera conclusión en mayo, alegando que necesitaban más datos de calidad, y mencionando en repetidas ocasiones que el estigma que existe ocasiona que testigos de estos hechos no quieran dar a conocer sus testimonios, por el hecho de perder su credibilidad, y así esto repercute en su futuro profesional. Este tema limita su posibilidad de encontrar mejores datos. Aún así mencionaron que muchos de estos casos pueden explicarse. Por esto mismo fue bastante acosada en redes sociales, debido más que todo a las teorías conspirativas alrededor de la NASA, que mencionan que no son transparentes y no dicen lo que realmente saben. Entonces, ¿estamos cerca de una revelación? El fenómeno de los UAPs u OVNIs es algo existente y se han encontrado explicaciones a muchos de estos fenómenos. Sin embargo, el porcentaje que no tiene explicación no necesariamente indica que sean seres extraterrestres. Quizás simplemente son casos que no pueden explicarse por la escasa información encontrada en el momento del acontecimiento y por lo tanto permanecerán sin explicación. Aunque el gobierno siempre ha intentado demostrar que este tema no son más que teorías conspirativas que la gente se inventa o exagera solamente a lograr incrementar más aún la conspiración a su alrededor. También hay otros que mencionan que el gobierno publica este tipo de información para poder así pasar por debajo otro tipo de noticias que no quiere que se hagan demasiado públicas, ya que la sociedad está más interesada en saber si los extraterrestres nos visitan. Por lo que no importa cuántas veces el gobierno intente demostrar su no existencia, las personas continuarán creyendo que simplemente nos ocultan esta información y no quieren hacerla pública. Debido al fanatismo que existe en la sociedad con respecto a este tema, es bastante difícil que deje de aparecer. En el país norteamericano siempre se ha hablado demasiado de este tema, y ahora no es una excepción. Es muy difícil parar una bola de nieve que lleva más de medio siglo formándose. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que estamos siendo preparados para una gran revelación? ¿O eres más escéptico? Escribe en los comentarios y gracias por ver.